Hoy, no imaginaremos un desastre ni una simple evolución. Imaginaremos el instante en que la humanidad rompa una de las fronteras más antiguas de la vida, el aire. ¿Y si nuestros pulmones dejaran de ser el límite entre dos mundos? ¿Qué pasaría si pudiéramos respirar bajo el agua? Yo soy Cryonex, el punto donde lo imposible deja de ser un límite y donde apenas comenzaremos a desafiar los confines de lo posible. Durante miles de años, los océanos han sido un reino prohibido para nuestra especie. Podemos construir barcos capaces de cruzarlos, submarinos que soportan presiones inimaginables e incluso máquinas que alcanzan otros planetas. Sin embargo, seguimos dependiendo de un simple aliento para permanecer con vida. Apenas unos minutos sin oxígeno bastan para que el cerebro comience a apagarse. Pero imagina que ese límite desaparece. No con tanques de buceo ni tecnología externa, sino porque nuestro propio cuerpo pudiera extraer oxígeno directamente del agua, igual que lo hacen los peces. De repente, el océano dejaría de ser una barrera y se convertiría en una extensión natural del mundo humano. Lo que hoy consideramos un entorno hostil pasaría a ser un lugar habitable, abriendo la puerta a una transformación biológica y cultural que cambiaría para siempre nuestra relación con el planeta. Pero la naturaleza nunca entrega un poder sin exigir un precio. Respirar bajo el agua requeriría una transformación profunda de nuestro organismo. El agua contiene mucho menos oxígeno disponible que el aire y, además, es cientos de veces más densa. Nuestros pulmones, diseñados para mover grandes volúmenes de gas con poco esfuerzo, serían completamente ineficientes. Necesitaríamos estructuras equivalentes a branquias, con millones de finísimas superficies capaces de separar el oxígeno disuelto mientras expulsan dióxido de carbono. Para alimentar ese proceso, el corazón tendría que bombear mucha más sangre y consumir una enorme cantidad de energía. Incluso la forma del cuello, del tórax y del sistema circulatorio cambiaría radicalmente. Respirar bajo el agua no sería una simple habilidad nueva. Significaría dejar de ser completamente humanos desde el punto de vista evolutivo. Si esa evolución ocurriera de forma instantánea, el mapa del mundo perdería su significado actual. Cerca del 70% de la superficie terrestre está cubierta por agua. De pronto, millones de kilómetros cuadrados dejarían de ser inaccesibles. Las costas se convertirían en enormes ciudades de transición entre dos mundos, mientras surgirían asentamientos permanentes sobre arrecifes, plataformas submarinas y profundos cañones oceánicos. La pesca cambiaría por completo, ya que los seres humanos podrían convivir durante horas con los ecosistemas marinos. La minería submarina se multiplicaría y el transporte aprovecharía rutas completamente nuevas. Sin embargo, esa expansión también pondría una presión sin precedentes sobre ambientes extremadamente frágiles. Allí donde hoy existe un equilibrio casi intacto, aparecería una nueva especie dominante dispuesta a ocupar cada rincón del océano. Aunque pudiéramos respirar bajo el agua, seguiríamos enfrentándonos a enemigos invisibles. La presión aumenta aproximadamente una atmósfera cada 10 metros de profundidad. A cientos de metros, esa fuerza aplastaría nuestros tejidos si el resto del cuerpo no evolucionara para soportarla. La temperatura también descendería rápidamente, acelerando la pérdida de calor y obligando a desarrollar un metabolismo mucho más eficiente. La oscuridad absoluta dominaría las profundidades, donde la luz del sol jamás llega y criaturas adaptadas durante millones de años sobreviven utilizando sentidos que nosotros
apenas comprendemos. Respirar sería apenas el primer paso. Para conquistar el océano, necesitaríamos transformar nuestros huesos, nuestra piel, nuestros ojos y hasta nuestra percepción del entorno. Descubriríamos que el verdadero desafío nunca fue obtener oxígeno, sino aprender a sobrevivir en un universo completamente diferente. Una vez superados los desafíos físicos, aparecería una recompensa incomparable: acceder por primera vez a un mundo casi desconocido. Más del 80% del océano permanece sin explorar con detalle. En sus profundidades existen montañas más altas que muchas cordilleras terrestres, volcanes activos, inmensas llanuras abisales y ecosistemas que sobreviven sin una sola gota de luz solar. Allí, organismos extraordinarios producen compuestos químicos capaces de resistir temperaturas extremas, presiones gigantescas y ambientes tóxicos. Muchos científicos creen que entre estas especies podrían encontrarse nuevas medicinas, enzimas revolucionarias e incluso pistas sobre el origen mismo de la vida en la Tierra. Respirar bajo el agua convertiría esas expediciones en una actividad cotidiana. Sin embargo, cuanto más descubriéramos, más evidente sería una verdad inquietante. El océano no es un vacío esperando ser conquistado, sino un universo complejo que ha evolucionado durante millones de años sin nosotros. Toda expansión humana ha dejado una huella, y el océano difícilmente sería la excepción. La presencia permanente de millones de personas alteraría rutas migratorias, zonas de reproducción y cadenas alimenticias que permanecen estables desde hace miles de años. El ruido constante de nuevas ciudades submarinas interferiría con la comunicación de ballenas y delfines. La iluminación artificial modificaría el comportamiento de especies acostumbradas a una oscuridad absoluta. Incluso nuestra respiración y el simple movimiento diario podrían transformar delicados ecosistemas de corales y organismos microscópicos esenciales para producir gran parte del oxígeno del planeta. Paradójicamente, al conquistar el océano, correríamos el riesgo de debilitar el sistema que hace posible nuestra existencia. Descubriríamos que vivir bajo el agua no solo implicaría adaptarnos a ese ambiente, sino aprender a convivir con él sin destruirlo. Con el paso de las generaciones, la diferencia entre quienes habitan la superficie y quienes pasan la mayor parte de su vida bajo el agua podría hacerse cada vez más profunda. Las adaptaciones biológicas continuarían acumulándose. Tal vez surgirían ojos más sensibles a la escasa luz, piel capaz de soportar largos periodos sumergida y una capacidad pulmonar completamente distinta. Las ciudades submarinas desarrollarían su propia cultura, arquitectura, alimentación y formas de comunicación. Incluso el concepto de frontera perdería sentido cuando los océanos dejaran de separar continentes y se transformaran en inmensas autopistas naturales. La humanidad ya no se definiría únicamente por caminar sobre la tierra firme. Seríamos una especie distribuida entre dos mundos, con desafíos, oportunidades e identidades diferentes. La evolución, que durante millones de años actuó lentamente, comenzaría a escribir un nuevo capítulo impulsado por nuestra propia transformación. Al final, respirar bajo el agua no sería simplemente adquirir una habilidad extraordinaria. Sería cambiar nuestra relación con el planeta y con nosotros mismos. Comprenderíamos que el aire nunca fue el único hogar posible para la vida, sino apenas uno de los muchos caminos que la naturaleza encontró para existir. Descubriríamos que bajo las olas siempre hubo un mundo inmenso esperando ser comprendido, no conquistado. Quizá el mayor aprendizaje no consistiría en adaptarnos al océano, sino en aceptar que la supervivencia depende del equilibrio entre la curiosidad y el respeto. Porque cada frontera que logramos cruzar
también nos recuerda la enorme responsabilidad de proteger aquello que acabamos de descubrir. Durante toda nuestra historia, hemos levantado ciudades, cruzado continentes y alcanzado el espacio buscando responder una misma pregunta: ¿hasta dónde puede llegar la humanidad? Pero quizá la respuesta nunca estuvo sobre nuestras cabezas, sino bajo nuestros pies, oculta durante millones de años bajo un océano que apenas comenzamos a comprender. Respirar bajo el agua abriría una era de descubrimientos inimaginables, pero también pondría a prueba nuestra capacidad para convivir con un mundo que no nos pertenece. Cada límite que superamos revela otro aún más grande. Y tal vez el verdadero salto evolutivo no sea cambiar nuestro cuerpo, sino aprender que el conocimiento solo tiene valor cuando camina de la mano con la responsabilidad. Si este viaje despertó tu imaginación, acompáñanos en la próxima expedición hacia lo imposible. Dale like, suscríbete y prepárate, porque el próximo ¿qué pasaría si? Te llevará a un destino que aún no podrás imaginar. Aquí no exploramos lo común. Aquí desafiamos lo imposible.